para los doctores que no han tenido la oportunidad de trabajar con nosotros. Nuestra compañía se llama Innovabon. Tenemos la distribución exclusiva para Colombia de la línea de sustitutos Taios, desarrollada por una casa surcoreana, Chijewon. Estamos muy satisfechos porque los resultados clínicos y la aceptación del mercado han sido extraordinarios. Tenemos todas las certificaciones, registro INVIMA, almacenamiento de bodegas y demás. En este momento tenemos más de 80 clientes fidelizados en el país. Entonces, eso nos tiene muy satisfechos. Estamos ubicados en Bogotá, despachamos a todo el país, asumimos los costos de envío. Tenemos un semi-injerto esponjoso bovino con una matriz ósea única en el mercado, ¿sí? Que ya lo van a ver ustedes con la exposición del doctor Nisa. Tenemos una matriz ósea esponjosa bovino con unos macroporos y una multiporosidad que nos permite obtener unas conformaciones óseas en promedio de 6 meses y las condiciones son ideales 4 meses. Esto es un tiempo récord dentro de los semi-injertos, porque ya sabemos que con semi-injertos hay que esperarse periodos de conformaciones óseas de 9 meses a un año. Entonces tenemos un semi-injerto muy precoz, ¿sí? Con una gran versatilidad clínica y económica, 3 tamaños de partículas, diferentes presentaciones en gramaje de peso. Eh, y esto nos permite acomodarnos muy bien en el mercado. Si hablamos de referentes con líneas como Botis, como Ceravón, como Bayos, nosotros tenemos más volumen, ¿cierto? En centímetros cúbicos, tenemos tiempos más precoces y adicional a eso, pues no es nuestro argumento principal, porque nuestro argumento son los resultados clínicos y la evidencia científica, pero sobre estas referencias tenemos unos costos que inclusive están un 30% por debajo. Entonces, pues ya le doy paso a la exposición del doctor Nizar y con la traducción de la doctora Lina Camila Arenaza. Muchísimas gracias y espero que se queden hasta el final. Vamos a ver eh, casos clínicos y demás. Si tienen preguntas, doctores, por favor las pueden ir escribiendo en el chat y al final el doctor Nizar pues va a dar respuesta a esas preguntas. Muchas gracias y gracias por estar acá, como siempre. Buenas noches, Dr. Nizar. It's a pleasure having you with us tonight. We're ready for you. Okay, thank you very much, Kina. It's a pleasure to be with you tonight and to present this webinar to our colleagues in Colombia and Costa Rica. And I want to thank very much Innovabone and TIO for the kind invitation. Es un placer estar con todos ustedes el día de hoy, con los colegas en Colombia y Costa Rica, y muchas gracias a Innovabone por la invitación. Indícamelo. Should I share the screen? Yes, please. Ok. Espérate. Espérate, ya lo arreglo, espérate. Eso. Ese doctor Mario Rosales no sé por qué okay? está fijado. It's okay, we see. Disminúyelo. Espérate. Quítalo. So, I am Professor Benani Nizar from Morocco, from the northwest of Africa. In our country, you have such diversity from the desert to the seas, No me to aparece. snowy mountains. And I know that in your countries there is a beautiful geographic places to visit. I hope to visit in the future. Andrés, ¿estás grabando? Sí. Yo soy el profesor Nizar, soy de Marruecos, del noreste de África. Es un país muy diverso, tenemos desde el desierto hasta los nevados. Yo sé que en sus países también hay muchos lugares lindos para visitar y espero estar allá pronto.
So I was teaching in the University of Rabat for about 10 years, and now I'm in private practice in Casablanca when I have an exclusive practice in perioimplantology. Yo he enseñado desde hace 10 años. En este momento tengo mi práctica privada en Casablanca en periodoncia e implantología. And I am giving very often master courses in hard and soft tissue augmentations to our colleagues in Morocco. Y de seguido doy cursos sobre manejo de tejido blando y duro para nuestros colegas en Marruecos. So nowadays we know that after tooth extraction we have dimensional alterations of the ridge, and due to bone resorption and remodeling, and we know also that these dimensions will be significant during the first months and especially the first 2 months. Actualmente nosotros sabemos que después de la extracción del diente hay cambios dimensionales en las crestas de los dientes, y sabemos que estos cambios dimensionales son principalmente en los primeros meses después de la extracción, concentrándose principalmente en los 2 primeros meses después de la extracción. And these dimensional alterations will be more pronounced in the buccal side and especially in the coronal part. Y sabemos que estas reabsorciones son mayores en la cresta vestibular, principalmente hacia coronal. These bone resorption can be explained by the resorption of bundle bone, this part of the alveolar bone that gives insertion to the periodontal ligament fibers. Esta pérdida de hueso es explicada por la pérdida del hueso lamelar, cuya adhesión e irrigación está dada por el ligamento periodontal y se pierde después de la extracción del diente. So after tooth extraction, this bone will no longer assume its corin role. It will lose its vascularization from the periodontal ligament, and this will lead to its disappearance. Después de la extracción, se perderá el ligamento periodontal que pertenece al diente extraído, y esto hará que haya una subsecuente pérdida de la vascularidad para este hueso, lo que llevará a su desaparición. And since the coronal part of the buccal crest is often only made with bundle bone, unlike the lingual side that is also formed by cortical bone, this makes the buccal crest more susceptible to osteoclastic resorption. Debido a que en coronal la mayor parte del hueso está conformada por el hueso lamelar, al retirar, y la parte lingual está hecha también de hueso cortical, esto explica por qué la mayor parte de la pérdida se verá en la parte vestibular del reborde alveolar. And this explains why we lose 30% of the horizontal ridge width already after 3 months. Esto explica por qué perdemos el 30% del reborde alveolar después de la extracción en un tiempo aproximado de 3 meses. We lose also about between 30 to 60% after 6 months. Después de 6 meses perdemos aproximadamente de 30 a 60%. And this horizontal bone resorption will be more significant than the vertical bone resorption. Y esta pérdida ósea en sentido horizontal va a ser mucho más significativa que la pérdida ósea en sentido vertical. So one of the most interesting options is bone preservation or ridge preservation. Más o menos.
Y me tocó ir como Por a un esto, quiz una de las de inglés ahí alternativas todo más pues X, interesantes que bien normal. tenemos Luego es tuve como la sentí preservación del comunicación, hueso que o es una la de las tareas que preservación del estaba reborde haciendo ayer, que era alveolar. como una presentación y uff, me fue re bien el So profe there is a mío, lot que of se notaba el trabajo y el histologic desarrollo and y yo no sé qué, clinical y que le studies gustó. that shows that Entonces bone nada, ahí me resorption saqué como un works. 4.8. Y Hay luego en muchos color, que también fue estudios donde me maté ayer súper súper clínicos e duro, saqué histológicos que 4 muestran y digamos que que la pues yo no fui la preservación clase del reborde pasada porque alveolar pues no estaba. funciona. Pero And tipo, according to consensus tipo qué, conferences like tipo, the Ostoji Foundation tipo, last conference in uy, espérate, 2018, ridge tipo, preservation reduces post-extraction bone resorption. tipo, Y según consensos como el consenso europeo, la preservación de reborde alveolar reduce la tasa de pérdida ósea. It can prevent both horizontal and vertical resorption. Puede prevenir tanto la reabsorción ósea horizontal como la reabsorción ósea vertical. Ridge preservation reduces 55 to 100% the need for additional augmentation during implant placement or prior to implant placement. La preservación de reborde alveolar reduce de un 55 a un 100% la necesidad de un aumento de reborde con tejido duro, bien sea simultánea a la colocación del implante como previa a la colocación del mismo. But this wide range between 55 to 100% is because there is a large variety and a large methods to preserve the crest. There are many ways to preserve the crest. Sin embargo, este amplio margen que tenemos entre el 55 y el 100% se da debido a la variedad de métodos que existen para preservar el reborde alveolar. So the most predictable way is to fill the alveolar socket with bovine xenograft. Así que la manera más predecible para preservar el reborde alveolar es rellenar el alvéolo con injerto de origen bovino. So according to Arroyo and co-worker studies, we know that the filling of the alveolar socket with bovine xenograft will not prevent the buccal bone resorption, but will compensate this remodeling. Según los estudios de Araujo y colaboradores, se sabe que el preservar el alvéolo o el reborde alveolar durante la extracción de dientes anteriores no va a evitar totalmente la reabsorción del reborde, pero sí va a compensar la reabsorción del mismo. And the profile and the dimension of the ridge will be preserved to a certain degree compared to non-grafted sites. Y el perfilamiento y la conservación del hueso va a depender de... Sorry, doctor, can you repeat again the last part? The profile, yes, the profile and the dimension of the ridge will be preserved to a certain degree compared to non-grafted sites. El perfil y las dimensiones del reborde van a conservarse en cierto grado comparado con aquellos que no son injertados. So here is the first case where we plan to have a bridge, an implant bridge with two implants after extraction of 225. Acá tenemos el primer caso, que es el caso de dos zonas para implante después de la extracción del diente 25. So here, after extraction, we systematically fill the pontic area with TEOS bone substitute, whether it is for implant-supported bridge or tooth-supported bridge. Entonces, inmediatamente después de la extracción del diente 25 se rellenó el alvéolo con seno-injerto TIOS, independiente si es para una zona
implantada para una prótesis implante soportada o para una prótesis dente soportada. And we protect the TEOS material with only a collagen sponge when it is for a pontic area. Y protegemos el injerto únicamente con una esponja de colágeno, dado que es simplemente para la zona del póntico. So here is the soft tissue healing after 3 months. Esta es la cicatrización del tejido blando después de 3 meses. And this is the final bridge. And we can see that the ridge preservation was efficient to maintain and preserve the pontic volume, but also we have a nice emergence profile of the pontic tooth. Esta es la rehabilitación final del paciente. Como vemos, la preservación de reborde fue efectiva para preservar el volumen y los perfiles de emergencia de la rehabilitación. Without using this socket or ridge preservation, we can finish with an unpleasant concavity or either with a longer tooth in the pontic area. Sin la preservación de reborde alveolar, nosotros terminaríamos tal vez este caso con una concavidad no deseada o con un diente más largo que los otros en la zona del póntico. And here is the X-ray showing that the TEOS xenografts are maintaining the ridge, the pontic volume, and it's keep going its incorporation over time. Esta es la radiografía donde se ve el injerto de tallos realizando el mantenimiento del reborde en la zona del póntico de la restauración final del paciente. So here's a second case where we plan to extract tooth 15 to place an implant, but you can notice that the sinus floor is very close and there is no residual bone apical to the root, so we cannot perform immediate implant placement in this case. Este es el segundo caso donde tenemos el diente 15 que está planeado para implante inmediato. Sin embargo, en la radiografía podemos percibir que el piso, la cortical del piso del seno maxilar está cerca, lo que nos deja muy poco hueso residual en apical del diente, por lo que no está indicado la colocación de un implante post-exodoncia. So in such a case, it's interesting to think about ridge preservation or socket preservation because we want to prevent both the bone resorption or bone remodeling, but also the sinus pneumatization. So we can later on place our implant without the need of sinus floor elevation. En este caso es interesante pensar que la preservación no solamente nos va a ayudar en la prevención de la reabsorción del reborde alveolar, sino también en la prevención de la neumatización del piso del seno maxilar. Esto permitiendo que posteriormente se pueda colocar un implante sin la necesidad de una elevación de piso de seno maxilar. But in these cases, the xenograft will not be protected by a collagen sponge. We are looking for a better quality of bone to place later on the implants. So we are protecting the biomaterial by a membrane, a non-resorbable membrane. So before we are tunneling the soft tissues, vocal and palatal, to place a non-resorbable dense PTFE membrane. Pero en estos casos necesitamos una mejor protección del injerto que vamos a colocar. Por tanto, no está cubierto con una esponja de colágeno, sino para una mejor protección se va a realizar la colocación de una membrana no reabsorbible, por lo que se tuneliza la parte vestibular y la parte palatina del reborde para poder colocar adecuadamente una membrana de politetrafluoroetileno en la zona.
And after filling the socket with the TEOS, we can just protect the membrane with the suture. We can stabilize the membrane with suture and keep this membrane exposed. Después de rellenar el alveolo con el injerto TIOS, se estabiliza únicamente la membrana con la sutura y se deja expuesta al medio oral. So after 4 weeks, we can retrieve this membrane. Después de 4 semanas podemos retirar la membrana. And here you can see the quality of the granulation tissue that we obtain, but also the keratinization after about 2 months, and without the need of flap elevation, releasing incisions, displacing the mucogingival line. Aquí podemos apreciar la calidad del tejido cicatrizal después del retiro de la membrana 1 mes y 2 meses después, y también la cantidad de tejido queratinizado sin la necesidad de realizar incisiones relajantes para desplazar el tejido coronalmente y cubrir el injerto. So these patients, because of COVID, we see him after 2 years. Este paciente debido a COVID lo vimos después de 2 años. And we can notice that bone preservation or ridge preservation was able to maintain both the width and the height of the ridge. Y pudimos apreciar que la preservación del reborde alveolar no solamente mantuvo el ancho, sino también el alto para poder colocar un implante. So we can now planify or plan to place an 8 implant. It's enough. Sorry, doctor. Somebody, Daniel Alvarado, tienes el micrófono encendido. Sorry, doctor. Can you repeat for me, please? Yes, and here we can plan to put an 8 millimeter implant. It's enough without the need of sinus floor elevation. Y acá podemos planear la colocación de un implante de 8 milímetros de longitud sin la necesidad de realizar una elevación del piso de seno maxilar. So here's the quality of the volume preserved after ridge preservation, but also you can see and you can notice the good incorporation of the biomaterial and also the abundant bleeding when drilling the site. Acá podemos apreciar la cantidad del volumen después de la preservación del reborde alveolar, pero también podemos ver la integración del injerto utilizado y además de esto la vascularidad después de fresado el mismo. So we can place these implants with an excellent insertion torque of 50 Newton centimeters and with an ISQ of 77. Podemos ver que pudimos realizar la colocación del implante con un muy buen torque de inserción de aproximadamente 50 newtons por centímetro. And an ISQ of 77 in a regenerated site. Y también un ISQ de 77 en la zona preservada con seno injerto. And here is the healing after 14 days. Y acá vemos el healing después de 14 días. So here you can see the X-ray before tooth extraction and after preservation and implant placement. And what you can notice is that the sinus floor was kept in the same level, which is the apex of tooth 14. So this is what socket preservation aimed for, is with an easy procedure, make implant placement easier, minimally invasive, and without the need of sinus floor augmentation. Acá podemos ver la radiografía antes de la extracción del diente y después de la colocación del implante. Se puede apreciar claramente cómo el piso del seno maxilar se encuentra en la misma zona, que es el ápice del diente 14, y se puede entrever que este es el objetivo de la preservación de reborde alveolar, realizar una colocación más fácil y segura del implante a partir de un procedimiento sencillo.
when now we are looking for immediate implant placements, we know that the implant will not preserve the buccal bone resorption, will not prevent this buccal bone resorption. Acá vemos hablando de un implante inmediato, sabemos que el implante no va a preservar la pared vestibular del reborde alveolar. And for that, implant placement or immediate implant placement is limited to certain conditions, especially intact buccal bone and thick gingival biotype, and used in flapless surgery. Por esto es que el implante inmediato está limitado a ciertas condiciones: hueso vestibular intacto, biotipo gingival grueso, cirugía sin elevar colgajo o flapless. And filling the gap with a low resorption, low resorbable material, which is the xenograft. Y rellenar el gap con material de larga reabsorción ósea, como lo es el seno injerto, knowing that this gap filling will reduce the horizontal bone resorption, but will definitely not prevent the vertical bone resorption, which is 1 millimeter in average. La preservación de reborde alveolar va a reducir la reabsorción horizontal, sin embargo, no va a reducir las tasas de reabsorción en sentido vertical, siendo esta reabsorción aproximadamente en promedio de 1 milímetro. And that's why this resorption needs to be compensated with the connective tissue graft. And according to consensus conferences, CTJ, connective tissue graft, allows better papilla filling and better level of the marginal mucosa compared to non-grafted sites. Es por esto que la reabsorción será compensada por un injerto de tejido conectivo, ya que este mejora el relleno papilar y también nos da un mejor nivel de mucosa marginal comparada con zonas que no son injertadas con tejido conectivo. So here is a young lady which came to our office and needs the extraction of this premolar. We can notice that she has a thick periodontal biotype. Esta es una paciente joven que acude a nuestra consulta necesitando la exodoncia de este premolar. Por favor, noten el tejido periodontal, el biotipo periodontal grueso. But with some missing thickness, tissue thickness in the buccal. Pero con alguna pérdida del espesor en la parte vestibular. On the Conbeam CT, we can see that the buccal crest is intact, which is a good indication for immediate implant placement. En la tomografía podemos apreciar que la tabla vestibular está intacta, lo que es buena indicación para la colocación de un implante inmediato. So we perform a minimally invasive extraction to preserve the buccal crest. Así que se realizó una exodoncia mínimamente invasiva para conservar la tabla vestibular. So we separate the roots. Hacemos osteotomía, odontosección, separamos las raíces. And even after, having the cone beam with an intact buccal bone, after the extraction, we need to appreciate the integrity of the buccal crest and the position of this buccal crest using a periodontal probe, because sometimes we can fracture this table or this plate during the extraction. Pese a que tenemos la tranquilidad de la tomografía, después de la extracción siempre es necesario
revisar la integridad y la posición de la tabla vestibular, sondeando, pues esta puede ser fracturada durante la extracción. So here we can start our drilling in flapless without the need of releasing the flap. And we can place our implants with an excellent insertion torque of 50 Newton centimeter in this case. Así que se puede iniciar el fresado, flapless, y la colocación del implante con un excelente torque de inserción de 50 Newton centímetro. These patients refuse to have a connective tissue graft from the palates. Este paciente no quiso realizarse un injerto de tejido conectivo del paladar. So we change our procedure and our plan to preserve this the tissues and the dimension of the alveolus and the sockets by using the dual zone therapy from Denis Tarnow. Así que cambiamos el plan y procedimos a preservar la dimensión de los tejidos utilizando la terapéutica de la zona doble de Denis Tarnow. So we feel both the gap, the bone defect, but also the transgingival compartment with TEOS biomaterial. Así que se rellenó el gap, pero también se llenó la zona transgingival, es decir, la zona entre el hueso y la encía, con el seno injerto TIOS. And ideally, we need to place a temporary, an immediate temporary, or even a socket seal abatement to seal the sockets. Idealmente se debe colocar el temporal inmediato o un healing confeccionado personalizado al reborde alveolar que se está tratando. So that's what I recommend. But here, sometimes we are in a rush, in a hurry in our clinic. So we just place a healing cap and we bring closer the soft tissues with some sutures around the healing cap. Esto es lo que yo recomiendo. Sin embargo, a veces tenemos prisa. En este caso, únicamente se colocó el healing y se aproximaron los tejidos con una sutura. So here is the healing after 14 days. Esta es la cicatrización después de 14 días. After 3 weeks and after 4 months. Después de 3 semanas y después de 4 meses. And here is the cone beam after 4 months, which shows the preservation of the buccal bone in the width, but also from the vertical point of view. Here we have bone even above the implant shoulder. Acá tenemos la tomografía 4 meses después. Se puede observar la preservación de la tabla vestibular, pero incluso podemos ver la continuidad del hueso, incluso por encima de la plataforma del implante. So here's the final crown, the X-ray, and the final smile of the patient. Aquí tenemos la corona definitiva, la sonrisa y la radiografía del paciente. But in many cases, we receive patients with moderate to severe bone loss. And in these cases, we cannot place implants before reconstructing the bone. En muchos casos recibimos pacientes con pérdida ósea moderada y severa, en los cuales no se puede colocar el implante sin antes realizar un aumento o una regeneración del reborde alveolar. This bone resorption can be pathological due most often to infectious origin like endodontic problem or periodontal disease. Esta reabsorción es patológica y puede ser desarrollada
por infecciones generalmente de origen endodóntico o de origen periodontal. It can be a fracture Puede ser una fractura. or a traumatic, like this central incisor displaced after a boxing accident, which leads to significant bone resorption. O de un origen traumático, como este central, que fue desplazado después de un accidente por boxeo y puede llevar a este tipo de efectos. Old extractions also are associated with physiological bone resorption. Can you repeat the first part? Sorry, doctor. Old extractions are also associated with physiological bone resorption, with normal bone resorption. Extracciones antiguas también pueden ser asociadas a reabsorción del reborde alveolar. So according to the literature, JBR, guided bone regeneration, is the best documented and most used technique for the augmentation of localized alveolar defects. And it has shown excellent success and reproducibility rates over several years and low invasiveness for patients. Así que la regeneración ósea guiada es la técnica más documentada y más usada para el aumento de rebordes de defectos alveolares localizados. La regeneración ósea guiada ha mostrado un éxito y tasas de reproducibilidad grandes a lo largo de los años en pacientes sin tanta invasión, procedimientos poco invasivos. According also to the literature, 40% of the osseointegrated implants require JBR as part of the patient's rehabilitation. Según la literatura, 40% de los pacientes requieren regeneración ósea guiada como parte de la rehabilitación del caso. So JBR is derived from JTR, which is described in the early 80s for the regeneration of periodontal tissues around teeth with periodontal disease. Así que la regeneración ósea guiada es derivada de la regeneración tisular guiada que fue instaurada hacia 1982 para la regeneración de defectos periodontales. And as its name indicates, JBR is only interested about bone regeneration within the ridge defects. Y como su nombre lo indica, la regeneración ósea guiada está enfocada únicamente en la regeneración de hueso en el reborde alveolar. The principle is based on the exclusion of the non-osteogenic cells derived from the soft tissues. So the goal is to prevent the penetration of epithelial and connective tissue cells by the use of a barrier, a membrane, which acts as a physical barrier, and rather promote the colonization with the bone cells, which have capacity of forming bone. El principio se basa en la exclusión celular, que trata de realizar un bloqueo de las células no osteogénicas, es decir, excluir la penetración de células del epitelio hacia dentro de la membrana, ya que las células que están encaminadas a la regeneración ósea son las células óseas. And nowadays, we know the basic principles that are responsible of the success or the failure of the JBR procedure, which are the past principles. En la actualidad, sabemos que los principios básicos son aquellos que nos van a definir el éxito o el fracaso de un procedimiento de regeneración, que son conocidos como los principios PAS. So the primary wound closure, which is fundamental, we know it thanks to the biology behind. Así que el cierre primario de la herida sabemos que es definitivo según la biología de la zona que estamos tratando.
the angiogenesis, which is a key element, a crucial factor when we look for wound healing, and a key element when we are performing JBR. Y la angiogénesis sabemos que es un elemento clave y crucial en la cicatrización de heridas y un aspecto realmente importante en la regeneración ósea guiada. The space maintenance, which will be a challenge